antes pasará y nos ocuparemos de ella durante estos primeros años que nos vea. Una cosa es el pico epidemiológico y luego vendrán los picos de los golpes financieros hacia la sociedad, pero al cabo de unos años lo olvidaremos, más las víctimas, más la forma en la que nos reconfigura a nosotros el conflicto armado, es algo que sí no nos va a dejar de configurar hacia los próximos años, no nos va a dejar de ver cómo nos miramos a nosotros mismos, y es por eso que hemos decidido estar aquí. No sé si Gilma quiere decir algo en este momento. Gilma está por ahí un poco embolatada. Jairo, te agradecería si puedes apagar el micrófono para no. Disculpa la molestia. Listo. No sé si Gilmi quiere decir algo. No, Dieguito, agradecer la invitación. Un pequeño problema de conexión. Y bueno, me parece fabuloso que el bienestar universitario esté generando este tipo de escenarios de discusión, especialmente un tema tan importante y tan sensible para nuestra universidad como es el tema de la conmemoración del Día de las Víctimas. Porque yo creo que es conocimiento de todos, pero los que no y los que apenas están llegando, nuestra universidad es sujeto de reparación colectiva y hemos vivido el conflicto en carne propia y necesitamos seguir generando estos debates que permitan en estos momentos seguir fortaleciendo escenarios que nos permitan realmente decir qué ocurrió con la universidad. Necesitamos verdad, justicia y reparación. Y me parece interesante este espacio. Yo sé que la cuarentena nos tiene un poco desmovilizados, pero no va a ser el primero, me imagino, Diego nos iba a contar. Y se va a generar un sinnúmero de espacios para que podamos discutir este problema tan trascendental para el país. Gracias. Sí. No sé si ya iniciamos, no veo Audes. Audes sí. Audes. Sí, pues miremos formalmente si iniciamos. Aquí estoy. Aquí está. Y aprovecho para bueno, agradecer primero que todo la invitación a nombre del Grupo de Investigación Mujer, Género y Cultura de la Universidad del Atlántico, al cual pues hoy estoy representando. Por este espacio, me repito, es un espacio de diálogo y reflexión, y aprovecho y saludo a Audes. Tenemos un tiempecito que no nos vemos, pero bueno, aquí las redes nos permiten abrazarnos un poquito, lo mismo que a Wilson, que no lo veo, pero sé que está por ahí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, a Wilson también le mando un abrazo fuerte, y bueno, agradecerles también que se hayan vinculado a esta iniciativa desde Bienestar Universitario. Hago una pequeña presentación de todos. Yo creo que de todas formas todos nos vamos ampliando aquí las presentaciones. Gilma es del Grupo de Mujeres, Género y Cultura de la Universidad. Audes nos acompaña como Comisión de la Verdad. Wilson es el coordinador del Instituto de Paz y Memoria de la Universidad Distrital. Creo que son las personas que nos van a acompañar el día de hoy, con quienes podremos ir compartiendo ideas sobre lo que está pasando en este momento, la situación de las víctimas, la importancia de la verdad, la importancia de la memoria, cómo la preservamos, hacia dónde vamos. Son temas que vamos a estar tratando durante el foro. Wilson, no sé si quieres decirnos algunas palabras. Buenos días a todos y todas. Pues desde la Universidad Distrital y el Instituto de Paz, pues agradecemos la invitación. Esta es una estrategia muy loable y muy importante para que nuestros estudiantes, la comunidad académica y la población en general permita configurar, digamos, los grandes retos que tenemos como sociedad, porque algo que hemos visto es que la sociedad económica ha parado, pero pareciera que la guerra y los actores de la guerra no han tenido la gallardía y la grandeza de poder establecer una pausa en estos momentos, digamos, tan aciagos por los cuales estamos pasando como sociedad, y nos lleva a replantearnos muchas estrategias que como sociedad civil tenemos que salir apalancando, tenemos que trabajar en pos del desarrollo y la consolidación del proceso. Estamos en una situación, digamos, prácticamente de guerra, por lo tanto, lograr que
que la sociedad entienda que una confrontación abierta, volver a estos procesos, nos generaría un retroceso grandísimo. Entonces, aplaudo esta invitación para que la reflexión y la construcción que hagamos como sociedad civil y como academia aporte a ese desarrollo del cuestionamiento y de la agudización del conflicto que se está abordando en la conflicta profunda. Audes, que es nuestra ponente por parte de la Comisión de la Verdad. Buenos días a todas y a todos. Inicio dando gracias por esta invitación a nombre de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Vivencia y Garantías de No Repetición de la Territorial Atlántico Norte de Bolívar, San Andrés y Navangué, donde estoy actualmente coordinadora. De verdad felicito esta iniciativa. Creo que precisamente una de las estrategias que tenemos que hacer en el marco del COVID-19 es desarrollar toda nuestra creatividad para poder avanzar en esta apuesta por la construcción de paz territorial, pero también por generar unas dinámicas de relacionamiento que permitan que esto realmente sea una propuesta que avance hacia la estabilidad y que pueda perdurar en el tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos ir como abriendo hacia el debate y es ¿qué pasa con la paz en tiempos de... Dime. Yo te propongo que de pronto podamos explicarle a los compañeros que acabaron de llegar o están entrando al espacio cuál es la dinámica, porque sé que algunos en el interno ya están preguntando que si pueden hacer preguntas, que si pueden intervenir. Entonces sería como importante dejar un poquito claro cuál es la metodología, ¿no? Claro que sí. Yo creo que, bueno, la metodología que iremos llevando durante la mañana de hoy, yo voy a ir haciendo como unas preguntas en la que la idea es que cada uno de nosotros vaya participando, luego de que pues vayan terminando las participaciones de acuerdo a las preguntas, pueden ir mandando las pueden ir mandando aquí al chat de la reunión y la vamos compartiendo. Si tienen a alguien especial a quien dirigírsela, pues le colocan a quien se la dirigen y yo estaré muy atento de ir leyendo como cada una de las preguntas que se vayan generando. La idea es que en un primer momento tratemos como de participar, generar el debate académico, la participación desde el conocimiento técnico de las situaciones que están sucediendo y continuamente pues abrimos el espacio para preguntas y luego estaríamos como cerrando el evento. Okay. ¿Vale? Sí, perfecto. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tendríamos sería ¿qué creen que pasa con la paz en tiempos de pandemia? ¿En cómo se puede poner en riesgo? Yo creo que Wilson inició con algo muy importante en el que nos decía la paz, el país económicamente está frenado, todos estamos en casa, la gran mayoría estamos en completo aislamiento, tratando de cumplir a cabalidad las normas. Estamos hiperconectados para tener un mínimo de conexión. Creo que ahora estamos todos más tiempo pegados a las redes sociales, más tiempo pegados al WhatsApp, más tiempo pegados a todo lo que nos permite tener un mínimo de conexión con los demás. Pero hay una gran parte de la población que no deja de vivir el conflicto. Hay zonas del país que prácticamente quienes mandan en los toques de queda son los grupos armados ilegales. Hay zonas del país donde el confinamiento se sigue manteniendo, no precisamente por la pandemia, sino por las mismas condiciones de violencia. Entonces, ¿qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con todo este esfuerzo que vinimos haciendo como país? Porque esto no fue un asunto de un gobierno de momento, sino algo que hicimos todos en su momento. ¿Qué pasa después de haber dado esa página, lograr el desarme de las FARC, empezar con este proceso de implementación de acuerdos y ahora vernos en esta? Pues obviamente, no sé si me permiten, entonces, para empezar la charla, hay que ser concretos en el hecho de que la paz, este gobierno la tiene olvidada y no iban a ser trizas los acuerdos, sino simplemente la están dejando morir.
el gobierno pues, se ha empeñado en que el proceso se muera por falta de recursos, por falta de voluntad política, mirando hacia otro lado frente a los asesinatos de líderes y excombatientes que de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad van 194 muertos desde 2016 de excombatientes, un fenómeno que veíamos que se dio con todas las desmovilizaciones, se dio con el ENN, se vio digamos con el M-19, pero algo que está estableciendo este hecho es que como Estado no hemos aprendido de la historia. Ahorita cuando hablemos de la memoria creo que se hace un importante eje de referenciación, pero no hemos aprendido, digamos que sabíamos que este fenómeno se iba a presentar, pero el Estado, dado que no quiere, digamos el gobierno Duque, dado que no quiere apoyar el proceso de paz, que está empeñado en que el conflicto se agudice porque es el discurso de ellos no saben hacer política, solo saben hablar de la guerra y por eso digamos ahorita les ha sido tan difícil al centro democrático adecuarse o tratar de dirigir sobre el hecho de no estar pensando en la guerra. Entonces cuando se les quita ese discurso ellos ya pierden identidad, ven que esto los desfavorece políticamente y estamos siendo mercatifes de unas voluntades y unos escenarios politiqueros en los que están muriendo muchos colombianos, en que el gran sueño de nuestro país de alcanzar la paz se está volviendo una utopía y simplemente no estamos logrando ese sueño que está radicalizado en los colombianos. O sea, como sociedad aspiramos y queremos tener la paz, así muchos hayan sido manipulados durante el referendo, pero hemos establecido que la guerra no permite ningún desarrollo. Entonces, en estos momentos yo siento que no es una cuestión de la pandemia y todo el fenómeno de crítico que está generando la sociedad, sino que es un hecho que la paz viene en crisis, que este gobierno no quiere hacer trizas los acuerdos, sino simplemente lo quiere dejar es morir. Si alguien quiere hablar también. Audes, nos gustaría escuchar tu opinión. Muy bien, gracias. Bueno, yo considero que voy a hablar desde este momento de mi responsabilidad en el marco de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Le agregaría la pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con el mandato de la Comisión de la Verdad relacionado con la generación de condiciones para construir paz territorial en tiempos de la pandemia? ¿Qué pasará con la búsqueda de la verdad que conduzca a la no repetición y con su estrategia de construirla a través de un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera? Yo creo que la pandemia nos pone en un escenario mucho más complejo, pero no imposible. Mucho más complejo porque, de hecho, como decía la persona que me antecedió, la funcionabilidad de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el cual está inserta la Comisión junto con la Justicia Especial para la Paz y la de Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, en medio de un conflicto interno que aún no ha terminado, donde hay fuertes sectores de oposición al proceso, donde hay enormes asesinatos a líderes y lideresas, amenazas, donde persisten muchas de las condiciones que generaron, contribuyeron y contribuyen a la permanencia del conflicto armado. Si a esto le agregas una pandemia que pone al país en una situación de emergencia sanitaria y económica, que concentra para una buena mayoría de colectivos poblacionales en cómo salir de esta pandemia, en cómo solucionar el problema del hambre, de la generación de ingresos, de la conexión
entre familiares, mínimas condiciones para enfrentar el aislamiento social. De hecho, el panorama es mucho más difícil. Sin embargo, este mismo escenario te pone de manifiesto las condiciones de precariedad a nivel de infraestructura, de equipamiento de los centros que prestan el servicio de salud, de precariedad para continuar con procesos educativos utilizando medios virtuales, de deficiencia de servicios públicos como el agua en zonas rurales y aún en zonas periféricas de las ciudades. Te ponen en evidencia grandes mentiras sobre los índices de empleo, queda en evidencia el alto nivel de informalidad en la generación de ingresos en el país y en cada uno de sus territorios, los altos niveles que se viven al interior de las familias y que están conectados con un tema de cultura de la violencia. Precisamente todas estas, digamos, estos hechos que se ponen en evidencia hacen parte de uno de los focos de atención de la Comisión. Nos interesa desde la Comisión, tanto para los territorios como para el país, develar cómo la captura por parte de actores armados, entre otras cosas, en complicidad con otros actores de la sociedad, de las rentas de la salud y de la educación en nuestra territorial y decía en el país, han contribuido a la permanencia de las causas del conflicto armado. Estas verdades necesariamente deben esclarecerse por la dignidad de las víctimas, deben esclarecerse para la sociedad en general, para promover reconocimiento de lo sucedido, para avanzar hacia la convivencia en los territorios y para construir y sentar bases para la no repetición. Entonces, diríamos que una situación de pandemia en la que obviamente los diferentes sectores de oposición van a sacar también muchísimo provecho, porque en la medida en que se tienen que tomar medidas frente al tema económico, frente a la estabilización, inclusive no solamente durante la pandemia, sino post pandemia, en esa medida van a empezar a afectar aquellas políticas que, digamos, no hacen parte de la apuesta política de gobierno. Y entre esas políticas, obviamente, están las relacionadas, como lo decía el compañero anterior, están las relacionadas con todo este tema por la paz. Entonces, definitivamente es un tema, como decía al principio, muy complejo, que nos lleva a buscar todas las formas creativas y a recordar que como caribeños, como caribeñas, como colombianos tenemos mucha capacidad para eso, para poder mantener la atención de cómo avanzar en una propuesta de construcción de condiciones que nos lleven a generar una apuesta de reconciliación o de coexistencia a nivel del país, aún en medio de estas condiciones. Gilma. Bueno, yo agregaría algo de lo que ha dicho Audes y ha dicho Wilson, y es lo siguiente. Estamos enfrentando esta pandemia que obviamente a nivel mundial y a nuestro país también con el tema de la cuarentena obligatoria. Y además toca entender también una situación inédita. Nunca habíamos sufrido este tipo de circunstancias y eso ha generado un impacto en la parte social, política y económica del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, lo decía claramente Audes, que eso afecta a la implementación de los acuerdos de paz. Y todo el tema que se con la convivencia, porque hoy también se están generando al interior de los hogares y al interior de los espacios donde se
se mantiene la cuarentena, un sinnúmero de agudización de la violencia. Pero el punto iba, que creo que es importante que lo dejemos claro, que esta paz, que la han llamado también una paz simulada, está amenazada antes de la pandemia, ¿cierto? Venía en un proceso donde el gobierno colombiano, el anterior gobierno, cuando se firma el proceso de paz, deja, digamos que una base en tema legislativo. Llegamos a un nuevo gobierno y este nuevo gobierno lo que ha hecho es unas nuevas reinterpretaciones, unas nuevas reformulaciones con los famosos pactos, o lo ha llamado el pacto de la paz con legalidad, que se ha visto reflejado fundamentalmente en darle los recursos a lo que hoy es la implementación de los acuerdos. Para eso tenemos que ver el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, se mira a profundidad real cuál es la política de paz, y no podemos convertir la implementación del acuerdo o la paz como una víctima de la pandemia, ¿no? Porque ya venía, como lo dijo Wilson y lo dijo también Audes, en un proceso de agudización de lo que han llamado la paz simulada, y con todo el tema de financiación fundamentalmente del plan marco de implementación de los acuerdos, que sabemos que es un plan a 15 años, que está lleno de 400 o 500 indicadores que hoy no vamos a mencionar, que tiene la posibilidad de tener organismos internacionales haciendo verificación de cada uno de ellos. Sin embargo, eso entra en una simple estadística. Cuando uno va a los territorios se da cuenta que en la Colombia profunda la implementación de los acuerdos simplemente está retrasada. Entonces, sí sabemos que la pandemia va a agudizar, pero también hay una serie de comportamientos por parte del gobierno colombiano que sencillamente es una muestra de que hay un incumplimiento de lo convenido o pactado en La Habana en el 2016 y fue ratificado acá en noviembre. Sin embargo, creo que el pueblo colombiano de ese tipo de debates, porque se nos ha vendido a la opinión pública que este es un proceso de paz bilateral entre el gobierno y la antigua insurgencia de la FARC, y no se le ha apostado realmente a que este acuerdo de estructuras fundamentales para poder acabar con graves problemas estructurales que tiene el país. Eso ha permitido también que la gente mire el proceso de paz con recelo, como no le interesa. Eso es una parte exclusiva solamente de los combatientes y del gobierno colombiano, y no realmente como una apuesta hacia el país. Por eso todo lo que ocurrió con el referéndum y todo lo que pues hemos venido de una u otra manera generando, especialmente la politización que se ha venido dando frente al tema del proceso de paz. Ahora, ya en lo inmediato con el tema de la pandemia, lo que yo podría decir, lo que tengo de conocimiento un poco de la cercanía a ciertos escenarios fundamentales del tema de reincorporación, es que con la pandemia pues todos estamos en casa, ¿no? Incluso también unos funcionarios del gobierno, aunque algunos de ellos han hecho estrategias para mantener las mesas de conversación, las reuniones permanentes. Hay que decir que los trámites están muy lentos, específicamente para las personas que hoy se encuentran en la Colombia profunda, así es el caso especial de los ETCR, que se encuentran en uno de los municipios más afectados por el conflicto, pero también más olvidados por el Estado, donde las vías de acceso son difíciles, donde no hay condiciones adecuadas para la salud. Si son los mismos combatientes que supuestamente están afiliados a salud, no pueden acceder simplemente a una consulta por alguna situación crónica, digamos, de una hipertensión o algún tratamiento de cáncer, mucho menos ahora con el tema de la pandemia. Lo mismo, están retirados, lo que ellos producen son lo que está permitiendo para su sostenimiento, pero si se llega a agudizar, la situación del tema de alimentación es compleja, no tienen luz propia. Hasta ahorita algunas gestiones que se han venido haciendo para que en unos lugares puedan contar con electricidad. Entonces hay unas condiciones complejas al interior, comparten baños, comparten habitaciones. Entonces, si pensamos en el tema de salud, podría generarse un tema muy grave en esas zonas que hoy se sienten o están de una u otra manera desprotegidas por el gobierno. Otra situación es que hoy la paz no es la prioridad financiera del gobierno. Hoy, y entendemos por la situación, hoy la prioridad es el tema del coronavirus y hay que resolverlo inmediato, los mercados y el tema asistencial básico.
pero por eso me parece que este ejercicio que han venido haciendo, no solamente el de la universidad, porque hoy es el inicio para no robar mucho tiempo, sino muchas organizaciones por las redes en colocar en estos espacios virtuales la discusión de la paz permanentemente. Hoy hay 5.000 eventos interesantísimos para poner la apuesta de colocar en discusión la paz y hacer una reflexión sobre el devenir del país, ¿no? Fundamentalmente frente a los análisis que hacía Wilson y hacía Audes, porque hoy encontramos incluso la confianza de los que retornaron a la vida civil totalmente desquebrajada por el tema de que hay 195 combatientes de la FARC asesinados, un sinnúmero de asesinatos de defensores de derechos humanos, de personas, líderes sociales, y no para el asesinato en medio de la pandemia, y el gobierno colombiano hoy no genera ningún tipo de contrapeso al surgimiento de los paramilitares y un sinnúmero de grupos que están asesinando especialmente a todo aquel que genera opiniones distintas en los territorios. Entonces yo siento, para culminar ese punto, que la paz ha venido haciendo un tránsito de evolución difícil, porque está sola, hay algunos sectores insistiendo, desde la academia, pero no la mayoría del pueblo colombiano, sencillamente porque hay una campaña de prestigio frente al proceso de paz, todos unos medios de comunicación apostándole a que este proceso caiga, y sencillo porque no es una apuesta del país, se ha vendido como una apuesta bilateral entre el gobierno y la insurgencia. Además, quizás también por la misma falta de pedagogía de paz. Bueno, dejo hasta ahí, pero sí creo que hoy la paz no puede ser la víctima del coronavirus ni de la pandemia. Y si ya venía en un proceso difícil antes de... Sí, porque Gilmay plantea algo muy interesante, que es este hecho, ¿no? La paz nunca se volvió una prioridad para los ciudadanos de las urbes, para lo que los autores denominan la opinión pública, en tanto que no hemos tenido ese acercamiento y no hemos vivido la guerra sino desde nuestros escritorios. Esa falta de empatía obviamente se vio reflejado en el referendo, y la vemos ahorita nuevamente porque los desmovilizados que han dado la pelea y que siguen luchando por mantener la paz y se la siguen jugando por no dejarse llevar por los actores de la violencia, lleva, digamos, a esa falta de empatía de esta sociedad, que es algo que duele y que para muchos sociólogos, historiadores y politólogos en el futuro tendrán que analizarlo de forma profunda, estableciendo que este hecho de arrogancia, de falta de empatía, de colegiatura, pues nos está llevando a algo que en estos momentos se sigue afianzando, que se sigue utilizando el cese económico de la sociedad colombiana para estar atacando a los desmovilizados en sus territorios. Y dado que el COVID termina siendo la noticia preponderante, pues estos muertos se nos están quedando en el olvido. Yo quisiera aportar aquí, recogiendo algunas de las palabras que de pronto decíamos ahorita entre Audes, Wilson, aquí hay una gran amenaza hacia todos, y es esta condición humana de sacarle provecho a la situación, de cómo capitalizo esto. Todo el mundo está mirando, muchas personas empiezan a ver, y en gran parte el sistema económico empieza a girar, es cómo caigo de pie porque todos vamos a caer, cómo empiezo a capitalizar, qué negocio se hace, qué esto, y empezamos a dejar a un lado preguntas que realmente también empiezan a surgir, y es qué pasa con toda esa, luego de este proceso de la famosa seguridad democrática, en la que gran parte de la clase media y obrera terminó creyendo y equiparando sus discursos o sus intereses, que eran exactamente iguales a los de los grandes terratenientes, pues nos dábamos cuenta que no, que realmente los intereses no son iguales, y en este momento en el que todo el mundo empieza a pasar la penumbria de que la situación económica empieza a afectar a gran parte de esa población que siempre se sintió que era trabajadora y que no les iba a tocar, que eso era un asunto del campo, ahora los empieza a tocar. Ahora es un momento en el que esa famosa paz que tanto estuvimos esperando, que tanto estuvimos apuntalándole, empieza a verse amenazada por el solo hecho de verse amenazados los recursos y de verse amenazados los hogares. Creo que Gilmar recogió un
punto muy importante y es qué pasa con la paz en la que están todos. La violencia intrafamiliar aumenta, la violencia hacia los niños aumenta, la salud mental aumenta, las personas que estaban reacomodándose a otros modelos y otras esperanzas de vida empiezan a cambiar. Y es aquí donde nos preguntamos qué papel juega la memoria, cómo debemos de apuntar a que las instituciones educativas, los centros de memoria, no dejar de hacerle fuerza. ¿Qué papel juega la memoria en este proceso? No sé, ¿empiezo yo? Qué pena. Sí, obviamente el proceso de paz entendió que sobre el adagia popular o lo que Paul que lo había llamado, digamos, el eco de la historia, establece que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Nuestro presente está construido de injusticias pasadas y nosotros de alguna forma somos los herederos de esas injusticias que desde Galtung llaman las violencias estructurales, se van recogiendo en ese hecho de establecer el proceso que tenía que volverse a contar la historia, ¿no? Que cada uno de los actores tenía que dar cuenta de cómo se ha configurado este conflicto fratricida y octogenario, por llamarlo de alguna manera, estableciendo las causas estructurales de la violencia, todo lo que nos llegó, porque no hay, digamos, la memoria lo que nos permitiría es dar una lectura objetiva de lo que fue el pasado y cómo volvemos a reconstruir el presente. De ahí la importancia de la Cátedra de la Paz, que es otro de las grandes víctimas del ejercicio de este gobierno, de no haber seguido con la implementación de las cátedras, que lo que buscaba era configurar toda una perspectiva historiográfica y de historia presente frente a lo que ha sido el conflicto, con el hecho de dejar pensar que solo habían unos actores buenos y unos actores malos, que esa dicotomía que nos ha enseñado, digamos, lo que nos enseñaron a establecer, nos dieron una lectura más objetiva, ¿no? Hace poco, bueno, el IPASUD editó el año antepasado un libro que se llama La Paz no se rinde, y es muy interesante, los lectores yo lo he utilizado en clase, demostrar, digamos, lo que había logrado o lo que estaba permitiendo el acuerdo de paz, ¿no? Que de alguna manera los hechos y las vivencias de los protagonistas del conflicto, de los desmovilizados de las FARC, lograran mostrarnos su visión de la historia, y esa es la gran riqueza que tiene este texto, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos acceso a estos textos? ¿Cuántos estamos analizando y pensando, digamos, la esencia del conflicto para romper con esas dicotomías de buenos y malos y establecer, digamos, que existen unas causas que generaron unos impactos dentro de la sociedad civil, que obviamente el establecimiento maximizó unos hechos y por debajo de otros, entonces lleva a esa tergiversación de la memoria. Entonces, obviamente lo que está pasando con el Centro Nacional de Memoria Histórica también es un fenómeno que se tiene que analizar, ¿no? Porque venía el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruyendo la voz de las víctimas y ahora la nueva administración del centro está pretendiendo que es válido, que Fedegan y otros actores, pero habría que darle más contrapeso a esas visiones de ese diálogo que se puede construir en configuración de una memoria colectiva que nos lleva a un proceso de reconciliación, porque la memoria nos configura y nos da identidad. Si no tenemos una memoria bien establecida y todas las voces del conflicto y todos los actores de esa historia analizando y entregando, digamos, su versión, pues simplemente estamos acotados a una historia de los vencedores y los vencidos, que termina rompiendo y entrando en el bucle de repetir el conflicto porque no hemos saldado, digamos, las deudas que hemos tenido con las víctimas. Estas víctimas terminan generando rencores que terminan expresándose en un momento coyuntural a través de la violencia, y volvemos, digamos, a repetir lo que Gabriel García Márquez había establecido como las estirpes condenadas a 100 años de soledad, porque tenemos y seguimos con la enfermedad del olvido, que como él lo retrata de una forma majestuosa en 100 años de soledad. Seguimos enfermos de esa enfermedad, perdón la redundancia, y estamos afectados por ese olvido que no nos permite construir una identidad.
Marcel Proust decía, hay que tener cuidado con lo que se recuerda. Qué nos acordamos y cómo nos acordamos. Lo importante que es construirla. ¿Qué me dices, Gilmi? ¿Qué nos aportas? Audes creo que no está por aquí. Sí, Aude, yo quisiera que interviniera Aude. Sí, yo tengo tantas expectativas en esa comisión que quiero escuchar. ¿Sí me están oyendo? Sí, sí. Perfecto. Sí. Ok. Bueno, yo considero que el planteamiento que se está haciendo a partir de los de estos acuerdos de paz en relación con el panorama de la memoria en todo este marco de avanzar hacia el proceso de construcción de paz. O sea, inicialmente hemos trabajado, digamos, desde diversos ángulos o de diversas orillas. Hemos intentado construir la memoria del conflicto desde miradas de alguna otra manera muy relacionadas con posiciones políticas, con posiciones ideológicas, con enfoques académicos. Y lo que hoy se propone es cómo realmente recoger una memoria colectiva que nos permita entender las lógicas de los diferentes actores que estuvieron involucrados en el marco del conflicto armado. Y eso entonces me lleva a entender, digamos, desde la memoria por ejemplo, de los actores armados legales, cuáles fueron sus fundamentos para participar en un tema que conllevaba también a la degradación de un conflicto interno y que afectaba a una sociedad en su conjunto. Pero asimismo, lo relacionado con las memorias también, desde los actores legales, sus lógicas en los diferentes periodos en los cuales se dio todo este tema de génesis, de trayectoria del conflicto armado. Asimismo, la memoria de las víctimas, que hasta ahora en gran parte se recogió a través del Centro Nacional de Memoria Histórica y que constituye un legado muy importante para avanzar en este tema de reconstruir la memoria colectiva, pero también la memoria de quienes actuaron como terceros. La memoria también, o sea, recoger también desde allí sus lógicas, poder entender sus lógicas en ese relacionamiento para poder de alguna otra manera salir también beneficiados en el marco de un conflicto armado. Entonces estamos hablando de una memoria colectiva que debe ser el producto digamos, el poder triangular, el poder hacer los análisis respectivos entre las diversas memorias y que nos lleva a reconstruir ese qué nos pasó a la sociedad colombiana, pero además por qué nos pasó esto como sociedad colombiana. Y a partir de ese qué nos pasó y por qué nos pasó, que es sumamente importante, entonces es un siguiente paso y es qué deberíamos hacer también como sociedad, qué nos toca desde las diferentes orillas aportar como sociedad, qué nos toca dejar como sociedad, qué nos toca negociar como sociedad para avanzar hacia una propuesta que nos lleve realmente a podernos mirar ya en el marco de unos colectivos humanos que entran en relacionamientos en el marco de lo que debería ser realmente nuestra civilización como racionales, pero que no solamente entra en relacionamiento, digamos, entre seres humanos, sino en relacionamiento con los otros seres vivos. Mira, a mí me parece tan importante algo que está pasando en estos momentos,
mientras nosotros, los humanos, estamos confinados, yo creo que los otros seres vivos de la naturaleza están felices. Y eso se está mostrando en la apariencia que en estos momentos se está viendo, por lo menos en zonas, en zonas de ecosistemas que están totalmente atropellados. Eso lo estamos viendo, inclusive yo decía en estos días cómo fíjense, la Semana Santa por lo regular tiene unos calores intensos, insoportables, pero hoy que estamos dentro de las casas, la gran mayoría, está el calor, pero hay una brisa. Entonces tú dices, todo esto nos debe llevar en esa reconstrucción de memoria, que nos demos cuenta realmente cómo como colombianos realmente estamos atropellando, hemos atropellado el territorio, y lo hemos atropellado desde los que se enfrentaron de manera directa con las armas, pero también de quienes se beneficiaron, pero también de quienes fuimos indiferentes. Ese es otro elemento, ¿verdad? Entonces, el tener esta memoria colectiva y el que inclusive la juventud que no vivió ese momento de horrores tan grandes como lo hemos vivido algunos, que está recibiendo son los efectos de todo esto en este momento, va a entender realmente cómo esto no puede seguirse dando y cómo esto de alguna otra manera limita sus posibilidades de vida. Entonces yo creo que esa memoria colectiva, que además el reconstruirla no puede ser simplemente el hecho de extraer información, sino que tiene que ser una apuesta también por cómo, en la medida en que de manera colectiva, pero los colectivos están integrados también por un conjunto de individualidades, como en esa medida, desde la individualidad, desde la colectividad, empiezo a hacer también, transformación de una serie de traumas sociales que quedaron producto de todo este conflicto, de una serie de dolores congelados que quedaron allí, pero también cómo empezamos a mirar un poco ese tema de vamos a deshabitar odios. Necesitamos avanzar en un proceso de reconocernos los unos y los otros. Y entonces necesitamos saber dónde se fraccionaron tanto, dónde quedaron tan concentrados esos odios, pero además también necesitamos saber esos odios cómo se vinieron generando, porque no se generó solamente en los periodos que estamos definiendo, fueron los periodos de confrontación bélica contra insurgentes o de actuación de los grupos armados subversivos, sino es dónde se instalaron esos odios, dónde se construyeron esas ideas, qué construcciones sociales llevaron para que en el marco de este conflicto se produjera una degradación tan enorme contra sectores poblacionales, como es el caso de poblaciones indígenas, como es el caso de poblaciones negras, de campesinos, de campesinas, ¿sí? O sea, ¿cómo fue que pudimos de alguna otra manera naturalizar? Porque lamentablemente hemos llegado a punto de naturalización de la violencia, en la que inclusive el resultado lo que tenemos. O sea, ¿cómo un país, y eso a nivel internacional se lo preguntaban, por Dios, cómo un país vota en contra de hacer la paz? Y eso es producto precisamente de todo eso que hemos traído, y que tenemos que buscarlo mucho más allá de los enfrentamientos directos entre los grupos armados, para poder avanzar en una propuesta de memoria constructiva, de memoria que no solo nos reconstruya en lo que éramos, sino que realmente nos ponga a pensarnos como seres humanos, como humanidad. Sí, y Audes, perdón, para complementar algo que plantea Audes, que es muy interesante, ¿no? O sea, de nada sirve tener estrategias de creación de archivos y de una configuración de memoria colectiva si no hay estrategias de comunicación para que esa memoria haga parte del inconsciente colectivo nacional, que es una de las grandes debilidades que estamos aportando, porque ya tenemos una serie
de documentos históricos. A mí me parece que lo que hizo el gobierno Santos en la implementación ya al final, habían programas por Señal Colombia donde nos mostraban las diferentes versiones de las víctimas. Había un ejercicio de lo que plantea Audes, ¿no? de esa configuración de la memoria y las causas de por qué estábamos viviendo el presente que estábamos viviendo y cómo podríamos, a través de esa configuración de la memoria, iniciar un análisis del futuro o una construcción del futuro. Entonces, frente a eso, el gran reto también establecer es, listo, ¿cómo volvemos a esa iniciativa nacional de compartir la memoria? Porque lo que uno está viendo con el gobierno actual es que simplemente se quisiera que la memoria no se tocara, que esa memoria de elemento institucional o del statu quo siguiera la que nos sigue renombrando y dando la configuración de identidad. Entonces, uno de los grandes retos frente a la memoria va a estar establecido frente a esa relación de cómo empezar a compartir esa memoria, porque había unas estrategias a través de Señal Colombia, la cátedra de paz en los colegios, pero esto se ha venido desmontando. Lo que terminaría es que estaríamos a puertas de empezar a repetir nuestros caminos, en tantos que no hemos tenido la experiencia colectiva de construir un acervo de historia y de memoria que nos permita construir identidad nacional. Yo creo que justamente como decía al inicio, la pandemia es algo transitorio, la pandemia es algo que pasará y que es una cuestión que a lo mucho nos durará como mucho tiempo, y siendo optimista, pesimista, una década, que nos costará, pero no nos reconfigurará tan importante como si nos ha reconfigurado el país, porque hay víctimas de cabo a rabo, desde la Guajira hasta el Amazonas. Hay personas que han vivido el conflicto y que realmente sí nos reconfiguran, sí nos cambia la manera de vernos. En este momento es fundamental, y creo que también la memoria va a jugar un papel en el que también nos vamos a repensar qué papel estamos jugando nosotros y qué papel jugábamos antes de que iniciara el conflicto. Antes era muy fácil. Recuerdo que en estas marchas en contra de los acuerdos de paz había uno de estos videos en Facebook rodando, y un tipo que muy alardemente llegaba y decía: bala, hay que darle bala a la guerrilla, balas y plomos que les vamos a dar. Y hoy en día todos nos preguntamos: ¿necesitamos más balas o necesitamos más respiradores? ¿Cuántas mascarillas necesitamos a cambio de balas? O sea, ¿necesitamos balas o necesitamos fusiles o necesitamos mascarillas para por lo menos salir a mantener nuestros mínimos vitales? Y eso creo que esa va a ser una exigencia que de una u otra manera va a cambiar, y que va a también poner a que todos nos juguemos de una u otra manera. Va a haber una reflexión que va a ser exigida a partir del mismo dolor y de la necesidad. Creo que ya muchos nos estamos dando cuenta, teniendo los hijos en casa, que no pueden ir al colegio, y que si se reactiva la economía, pero los colegios y universidades no entran, los bares y los restaurantes no abren. Y entonces, si los colegios no van, si las universidades no van, las mamás entonces no pueden salir porque no pueden dejar a los hijos, nos damos cuenta que no necesitamos más fusiles, que no necesitamos más muertos, que lo que necesitamos son respiradores, educación de calidad. Y esto a lo mejor es que sí nos hace replantearnos. Pero mira, Diego, que uno creería que esa sería la lógica elemental y racional, pero por lo menos lo que pasó aquí en Bogotá, ¿no? Las zonas periféricas, digamos más puntualmente, una localidad que es Ciudad Bolívar, una de las localidades más grandes y más populares de nuestra ciudad, terminó siendo reprimida. En lugar de llevarles comida, que era lo que estaba exigiendo la gente, les mandaron fue el ESMAD, tanquetas, gases. Y uno dice, ¿cuánto vale una bomba de esas, y por qué no las dejamos de comprar y manufacturar para darle comida a la gente? Entonces, si uno pensaría que lo que llevaría esta pandemia o eso esperamos mucho, ¿no? Que eso cambie las lógicas capitalistas, porque veríamos que uno de los grandes hoy sí, gerentes del Banco Santander moría, y por más plata que tuviera, el coronavirus no establece estratos ni nada, obviamente que atacará mucho más fácilmente a población vulnerable. Pero es triste ver lo que pasó en Bogotá, donde las poblaciones en estado de vulnerabilidad
exigían comida y lo que se les envió fue a la fuerza pública. Entonces sí soñamos con eso, pero hay que también establecer que sí, que el establecimiento aprende muy lentamente, que esos cambios se dan si la sociedad civil es consciente de todo lo que nos está llevando el modelo capitalista y neoliberal, las lógicas, digamos, de la guerra, donde solo es la masacre de gente pobre, entre gente pobre para gente con recursos que se beneficia de ella. Sí, yo solamente voy a aportar dos cositas porque creo que ya pues han tenido toda la claridad frente al tema de la memoria. Yo creo que, como todos sabemos, la memoria es la guía de la construcción de paz, ¿cierto? Y ha existido, digamos que una deuda que tenemos, y ha sido difícil que el gobierno del Estado colombiano pueda generar aún más un proceso de rescate por el reconocimiento a las víctimas del conflicto. O sea, ese tema es vital porque ahora que planteaban el tema de las movilizaciones frente al plebiscito, una de las zonas donde el plebiscito tuvo mayor acogida fue en las zonas donde más se ha vivido el conflicto. Quiere decir que muchas de las víctimas también han tenido, por eso cuando dije que iniciara AUDE, toda la esperanza de poder construir las memorias, los relatos de las vivencias que ocurrieron frente al conflicto armado y las posibilidades de que se generen elementos de verdad. ¿Por qué lo planteaba así? Porque tenemos esa esperanza más de Colombia, que ha vivido un conflicto tan largo, tan difícil, tan cruel, tan degradado, porque hemos llegado, bueno, ya todos sabían las situaciones de las grandes masacres del país y que aún continúan en algunos escenarios. Y nosotros optamos en la apuesta, porque aquí no podemos negar que hay posturas de vida, hay proyectos de vida, y la postura es hacia la construcción de la paz, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay algunas sociedades que también han enfrentado las mismas dinámicas de resolución de conflictos y ellos han tenido la posibilidad de pasar la hoja y seguir el camino de la reconciliación. Pero nosotros no. Nosotros en este proceso estamos lidiando con la necesidad de saber realmente qué ocurrió, hacer los relatos y construir la historia de este país. Lo decía Wilson ahorita, tenemos la historia de los vencedores, pero hay millones de situaciones de complejidades en las regiones invisibilizadas. El Centro Nacional de Memoria en su tiempo, en muchos espacios, han venido haciendo un sinnúmero de estudios muy valiosos y de recopilación. Sin embargo, hoy, con la misma dinámica, más allá de la pandemia, antes, las situaciones, por ejemplo, en el Centro Nacional de Memoria han cambiado por no reconocer que ha existido un conflicto y que en ese conflicto ha generado unas dinámicas donde las comunidades y las poblaciones tienen mucho que contar. Y esa construcción de la memoria requiere construir esa paz, pero desde un enfoque territorial, y era lo que yo decía, una construcción desde la mirada de las mujeres, que tenemos mucho que contar en este país donde nuestro cuerpo ha sido botín de guerra, donde hemos tenido que asumir gran parte de la situación social y económica, no solamente porque nuestros maridos se hayan ido a la guerra, porque las mujeres también hemos sido protagonistas de la guerra. Recuerden que dentro de la FARC el 46% de las combatientes eran mujeres, ¿no? Pero sí hay un peso dentro de las mujeres y una cantidad de narrativas que hay que recoger, el enfoque de los afros, el enfoque étnico. O sea, este país, las comunidades que han vivido el conflicto tienen muchas narrativas, mucho que contar, y además de eso, mucho que compilar, más allá de lo que pueda estar haciendo el Centro de Memoria, que sí, obviamente estamos viendo un gran retroceso porque no se están generando las dinámicas. Entonces, nuestra posibilidad ahora no es pasar la hoja, exigimos, por eso yo insisto que tengo muchas expectativas en todos estos escenarios que han salido del acuerdo de paz, y insistí en que hablara AUDE porque hoy las apuestas es a construir memoria, construir relatos, pero desde los territorios, o sea, construir una paz con desarrollo territorial, un enfoque territorial desde las dinámicas. Es un país de regiones con características culturales distintas, con formas de ver el mundo distintas. Lo decía Aude, ya aquí no, el calor
el calor no nos está invadiendo, la Semana Santa, o sea, el olor, el Caribe, pues Bogotá tiene otra dinámica, ¿verdad, Wilson? Pero sin mucho embargo, frío. más aburrido. No, mucho frío, sí, obviamente. Pero eso indica que la construcción de memoria tiene que ser con los actores. Ahora, yo voy a tocar otro punto aquí un poco sensible para irme ya y dejarlo, para que pues avance. Las comunidades están hasta aquí de caracterizaciones, aquí de sobrediagnósticos, de ser los conejillos de India de 4.000 investigaciones de línea de memoria, para que simplemente quede una estadística de un libro que me parece valioso, pero si hoy nosotros no generamos un impacto en esas comunidades de transformación, unos impactos que generen cambios de mentalidad, construcción de pedagogía de paz, no vamos a avanzar, además de eso, unas dinámicas de desarrollo local. Entonces ya la gente mira el tema de producción y de relato porque lo revictimiza, ya me voy. No, para que nos amplíe justamente ese punto, porque esa es la pregunta que realmente podemos ampliar ahí, es lo que tienen las mujeres, lo que tienen los afros y lo que tiene cada una de las regiones por contarnos, porque es que obviamente como país, a ver, una de las cosas que creo yo que nos dificulta es que cada vez que hay una protesta en La Guajira por X cosa con las grandes compañías, a la gente en el Putumayo realmente le interesa muy poco, igual que cuando pasan las cosas en el Putumayo, a los de aquí en La Guajira nos interesa muy poco porque han sido un grupo de dinámicas y unas formas de contarnos y cómo nos ha acontecido el conflicto que nos ha marcado diferente, y es cómo le apostamos a la verdad, cómo podemos continuar con de construir una verdad entre todos de lo que ha pasado, de cómo nos ha pasado de acuerdo a los territorios, porque la verdad que cuentan las mujeres puede parecerse más a nivel nacional, pero las que cuentan, las que están en Antioquia, a las que están en el Caribe, las que están más más hacia el sur del país, son formas de verdades. ¿Cómo podemos hacer para conciliarlas? ¿Qué papel juega la verdad? Sería bueno que nos ampliaran más en ese punto. Seguimos con el mismo orden si quieren para... Yo quiero como interrumpir eso. Sí, porque sería otra más. Yo estaba pidiendo la palabra. ¿Ya? Eso, que Okay. Aquí. Mira, voy a conectar un poco lo que estaba planteando Gilma frente a que no se trata en esta apuesta que estamos haciendo desde grandes sectores de Colombia, de tener un informe y pasar la página. Creo que precisamente parte de los debates que se hicieron por parte de los diferentes movimientos sociales en todo este marco de los acuerdos de La Habana fue precisamente fundamentado en experiencias también que se vivieron en otros procesos de otros países. Y en ese sentido, yo no solamente estaría mirando el tema de qué pasó con grupos poblacionales de la sociedad civil, sino inclusive de qué, todo esto que pasó, por qué no se puede pasar la página, por ejemplo, simplemente con el acuerdo, con la reincorporación de la FARC, porque resulta que es que ellos también, que tienen una historia, que tienen su memoria, salen de un proceso que les transformó la vida, que también salen con una cantidad de traumas en la cabeza, que inclusive lo que uno escucha es que muchos ni siquiera pueden dormir por las pesadillas que tienen de noche, que el pasar al proceso de reincorporación pasa no solamente porque se les generen las mínimas condiciones que no les han generado, en materia de educación, en materia de salud y en materia de generación de empleo, sino que pasa también porque se atienda su salud mental, pasa también porque se atienda realmente cómo ese proceso de reincorporación los lleva a ellos a estar, a ubicarse en los senos familiares, pero también cómo los lleva a ubicarse en sus comunidades. Una experiencia que hay que mirar es mucho, por ejemplo, Nicaragua. ¿Qué pasó con muchos sandinistas? Muchos sandinistas hoy están en la drogadicción, muchos sandinistas hoy
quedaron prácticamente en situaciones de degradación. No hubo nunca realmente en esos primeros momentos unas políticas, si se puede decir, de acompañamiento psicosocial que permitiera que ese proceso de reincorporación les ayudara a ellos a estar nuevamente en unos escenarios en los que encontraban ciertas hostilidades además, y en los que además de encontrar ciertas hostilidades encontraban una cantidad de dificultades en cuanto a necesidades primarias. Igual pasó en Guatemala, o sea, esa situación, además el tema de las mujeres, la situación de las mujeres no cambió. Y eso que las mujeres participaron, algunas cercanas al proceso que se estaba dando en negociación, y esa situación no cambió. Entonces, aquí lo que hemos planteado en Colombia, esa no es la idea. La propuesta nuestra en el marco de un proceso de construcción de verdad es porque esa construcción de verdad nos tiene que llevar a encontrar, bueno, de cómo volvemos o cómo realmente volvemos a trabajar desde una apuesta que nos permita avanzar, decía ahorita, como seres, como humanos, como humanas, que además nos permita develar también todas estas condiciones de inequidad, todas estas condiciones de desigualdad, todas las exclusiones a nivel política, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, que son elementos que están presentes allí, que mientras esos elementos están presentes, y lo digan o no, siguen persistiendo las causas que dieron origen a ese conflicto. Las construcciones culturales, todo eso, o sea, desde los pueblos negros, de los pueblos indígenas, ¿qué tanto afectó todo este tema de la espiritualidad y de la ancestralidad? Y cómo ese tema ahora tiene que ser motivo de políticas públicas que tienen que ser, o sea, tiene que llegarse a partir de las recomendaciones que se están dando. Pero hay un elemento, y todos lo hemos estado diciendo, eso no se va a dar al azar. No tenemos un gobierno con voluntad para eso. Y si no se mira que haya una posibilidad de gobierno diferente en proceso futuro, no vamos a tener esa oportunidad. Entonces aquí hay que apuntalar fuertemente a cómo esos procesos organizativos desde la sociedad civil, a cómo la juventud organizada que hoy está reclamando que realmente es necesario tener al medio ambiente como un ser que tiene derecho también, que es necesario tener los derechos para poder participar, o sea, que una juventud que hoy está reclamando diferentes oportunidades para generar condiciones de vida diferentes, necesariamente tenemos que ver que necesitamos que puedan articularse, que puedan organizarse, que puedan avanzar. Esto desde la academia, esto solamente desde unas instituciones del Estado y de funcionarios con buena voluntad, no avanza si no hay la suficiente movilización por parte de la sociedad civil. Y esa movilización pasa por procesos organizativos, esa movilización pasa también inclusive porque nosotros empecemos a mirar qué nos ha pasado en nuestros procesos organizativos, más allá también de las afectaciones que tuvimos externas, internamente, qué nos ha pasado. Nosotros tenemos que mirar cómo esos comportamientos que se vivieron en el conflicto armado, que fueron además, digamos, fortalecidos con la presencia de grandes financiaciones producto del narcotráfico y todo lo demás, generar una cultura que también trascendió a quienes de alguna u otra manera nos hemos venido reclamando parte de sectores democráticos que están buscando transformaciones y que fue dejando atrás todos unos, digamos, principios que tenían que ver con temas de solidaridad, con temas de convivencia, de armonía, de respeto por la vida, de respeto por el otro, con temas de confianza, o sea, con temas de poder saber que en los procesos tengo personas
y que tienen dinámicas diferentes de liderazgo y que me pueden de alguna otra manera representar, y cómo avanzamos, porque ahí también tenemos que llegar. O sea, cómo realmente los procesos organizativos de la sociedad civil y grandes sectores poblacionales podemos entender que necesariamente no es una propuesta solo de unos grupos, sino que es una propuesta de la sociedad en general, y que esto hay que avanzarlo y que hay que avanzarlo de manera organizada. Yo quería, porque no logré terminar y para que quede todo el tiempo, Wilson, apuntar a algo aún frente al tema de la verdad. Nosotros habíamos comentado lo siguiente, y ahorita cuando decía que en otros lugares se trabaja y empezaba el tema del proceso de reconciliación. Acá no, acá se ha apostado para conocer la verdad, y eso pasa, como planteabas tú, fundamentalmente por conocer qué pasó, ¿cierto? Cómo y cuáles fueron las razones. Pero también pasa por la voluntad incluso hoy del mismo partido de la FARC. Tiene que haber un compromiso de contar qué fue lo que ocurrió. Las mujeres de los Montes de María necesitan saber qué ocurrió. Todo el Caribe y todo el país, pero la excusa tampoco puede ser del tema de las garantías, porque también hay que mostrar de una u otra manera posibilidades de que la gente tenga credibilidad en este proceso. Entonces, está en mora incluso mismo partido de la FARC asumir, contarle qué es lo que ocurrió al país. Creo que debe estar en ese tránsito, en ese proceso que va de la JED y de la comisión. Pero creería yo que también, insisto, porque yo tengo otra percepción del acuerdo, y lo decía, mis apuestas son distintas. A mí me vendieron o consigo un acuerdo donde puede generar cambios sustanciales y estructurales del país si de una u otra manera el gobierno colombiano camina hacia ese horizonte. Dos, si se le da la importancia a las víctimas del contenido que tiene el acuerdo de paz. Un contenido también tan importante en el tema de mujeres, si se apuesta, y lo mismo que el contenido étnico, que quiere decir que tenemos un proyecto ambicioso a 15 años, incluso que va a generar unos cambios sustanciales en el país si hay unas apuestas políticas. Y esa apuesta política no solamente pasa desde el gobierno colombiano, sino de los diferentes actores que están en la dinámica del proceso hoy, incluso de reincorporación. O sea, hoy es un llamado, y creo que la sociedad civil lo puede hacer, y muchos en otros escenarios lo hemos venido haciendo, a la necesidad de que construyan y hablen y cuenten qué ocurrió. Eso. Sí, es que ese planteamiento que ustedes generan es muy importante, ¿no? La importancia del reconocimiento público de la memoria, por una parte, es uno de los grandes retos. El segundo es esa configuración de la verdad que está haciendo la comisión, pero como lo plantea Gilma, todos los actores quieren salir de este proceso con las responsabilidades menos fraguadas dentro de sus hombros. Entonces, en ese, digamos, campo de la construcción de la verdad, es un entramado de luchas por establecer lo ocurrido, pero esas luchas que van generando una verdad se están deslegitimando en este momento por el mismo hecho de no volverlas públicas, por el mismo hecho de cada uno de los actores, que cada una de las partes intente minimizar su acción y su responsabilidad, y nos permita que estemos fraguando, estando ahorita en un proceso demasiado complicado en el hecho de esa construcción de verdad que nos daría un sentido de memoria, un sentido de identidad, pero no nos permite que el bucle de repetición se salve, en tanto que seguimos con esos rencores, porque no se ha logrado. Yo he dicho en muchos escenarios que el acuerdo de paz entre FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos es un gran estado del arte. Digamos, puede ser que, como decía Humberto de la Calle, no sea perfecto, pero yo diría que es uno de los procesos y de los documentos que más abordan, digamos, toda la literatura en torno a cómo se deben resolver conflictos armados. Pero el problema fue
implementación. Es un momento con un gobierno que no quiere implementarlo, que quiere dejar morir el proceso, que las voces de esa Colombia profunda, como lo plantea Gilma, se queden en el olvido, que todas las atrocidades de la guerra sigan siendo poco visibilizadas para que creamos que sí, que la guerra es algo que afecta a unos pocos, que no es catastrófico, lo mismo que nos está pasando con el COVID. Vemos mucha gente en las calles pensando que ellos son inmunes, que por encontrar un pelito en la Biblia entre ellas están salvos, y no generando, digamos, la empatía de que nos puede ocurrir a todos. Lo que ocurre en este proceso, digamos, es que ese mismo fenómeno se está agudizando, no logramos hacer público el reconocimiento de las memorias que se han venido configurando a través del Centro Nacional, bueno, de muchos actores y de muchas agrupaciones que han tratado de llevar esto a que el olvido no se vuelva una enfermedad, y simplemente estamos acotados en ese instante a un gobierno que no quiere implementar los acuerdos, que la verdad termina siendo su gran objetivo, que no se sepa qué ocurrió, por qué ocurrió, cuáles fueron esos elementos estructurales que llevaron a estos actores a generar expresiones de violencia, en fin. Entonces es preocupante en estos momentos, tratando de buscar algún tipo de reflexión optimista, pues es lo que podamos hacer las comunidades, los actores académicos, en que esto se salve y se llegue hacia adelante. Bueno, creo que vamos recogiendo. Aquí hay una de las preguntas que nos hacen una de los participantes, y don Juliana nos pregunta: ¿qué estrategias o elementos consideran que se pueden implementar dentro de la... A ver, ¿tiene audio? Sí. ¿Qué estrategias o elementos consideran que se pueden implementar dentro de las instituciones educativas para promover la reflexión y la sensibilización de los estudiantes en relación a los acuerdos de paz? Qué pena, es que se cortó la pregunta, no ¿la podrías repetir, Diego? Sí, repetimos. ¿Qué estrategias o elementos consideran que se pueden implementar dentro de las instituciones educativas para promover la reflexión y la sensibilización de los estudiantes en relación a los acuerdos de paz? ¿Sí? ¿Escuchaban todos? Sí. Bueno, yo creo que se hizo mención varias veces de las estrategias de las cátedras de paz. Quizás la cenicienta muchas veces dentro de este tema de pedagogía de paz. Hay unas iniciativas interesantes. Por ejemplo, se han iniciado en algunas universidades unas cátedras que donde se ha permitido hacer un diálogo sobre la construcción de paz, historia del conflicto, y han permitido que los protagonistas del conflicto vayan a los escenarios educativos, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, tenemos una cátedra con esas similitudes, que también está en un proceso ahora de reformulación, como todo, pero creo que el paso importante es a dar esos debates al interior de las universidades, de los colegios, especialmente los colegios han tomado unas iniciativas muy importantes, por ejemplo aquí en el Departamento del Atlántico, para llevar a cabo y la implementación de la Cátedra de la Paz. Más allá del mero contenido de aula, también hay unas experiencias muy significativas de construcción de memoria en el suroccidente. O sea, los colegios han estado en la tónica también. Sin embargo, no es fácil, o sea, yo cómo lo diré, no existen fórmulas mágicas para la paz, ¿no? Y a veces uno también se desespera. Hay días en que encuentra mucha receptividad, hay otros días la gente o las instituciones tampoco quieren generar muchas apuestas a esto, porque obviamente hay otras dinámicas que priorizan, por ejemplo, las instituciones, el calendario, el horario, las capacitaciones ya están incluso fichadas durante todo el año. Sin embargo, hay unos pilotos, unas apuestas que serían muy importantes. Hay estrategias importantes en las instituciones de resolución de conflictos, eso también son apuestas hacia la paz. Por eso digo que la paz se construye desde los territorios, con la cotidianidad de la gente, día a día. Y la gente lamentablemente ha estado pensando que la paz se está construyendo ahí en el debate entre el partido de la FARC y el gobierno y el tire y afloje.
pero la gente ahí tiene unas realidades inmediatas del entorno que ha venido también resolviendo y que le hacen unas apuestas en las instituciones educativas. Yo creo que la cátedra, los seminarios, nosotros tuvimos ahorita, y lo voy a contar así también, de pronto sirve como posibilidades de algunas estrategias internas a las instituciones. En alianza con la Alta Consejería tuvimos la graduación de 120 gestores de paz del distrito. Tenían comunidades víctimas, personas de juntas de acción comunal, construcción de planes de desarrollo. O sea, las comunidades discutieron, propusieron, pero también se comprometieron de una u otra manera para ser garantes de transformación de sus entornos. Entonces yo creo que la cátedra, los seminarios, las experiencias, ese acompañamiento fundamental que ha hablado del psicoterapéutico de las víctimas, que es prioritario, pero que ha quedado también en un escenario un poco marginado por los recursos que requieren también, porque todo lo que sea recurso posiblemente no es atractivo, que tenga que invertirse en la población, para los gobiernos locales no es atractivo. Entonces yo creería que hay muchas cosas al interior de la institución que se pueden hacer, que generan escenarios para construcción de paz, que contribuyen a transformar, a moldear comportamientos, similitudes, escenarios complejos al interior del lado de la escuela. Lo mismo pasa en las universidades. Claro que en las universidades hay otras dinámicas complejas. Nosotros tenemos todo un universo en las universidades con distintas variaciones y formas de ver el mundo y diferentes formas de resolverlo. Nosotros tenemos ya maestría incluso en nuestras universidades públicas y esa es la propia dinámica de la universidad, ¿cierto? El llamado hoy es que las diferencias y las contradicciones van a seguir existiendo, pero hoy hay que seguir llamando a cómo resolverlas. ¿Vamos a seguir resolviéndolo de la manera violenta o generamos otros tipos de alternativas? Entonces no sé si recogí un poco, pero sí creo que si hoy una apuesta importante del gobierno colombiano tiene que ser la implementación de las cátedras de paz, escenarios de reconciliación, e involucrar a las comunidades activamente en esos procesos de transformación. Si no, simplemente son reuniones y saludos a la bandera. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Audes. Audes tiene la palabra. Antes, solo para complementar un poco lo que ha planteado Gilma. En este momento tenemos que tener mucho cuidado con las mismas propuestas que están llegando supuestamente para involucrar a los centros educativos y a los estudiantes en la reconstrucción de la memoria, porque inclusive son propuestas que pueden estar sesgadas y que si no tenemos docentes realmente sensibles frente al tema, podemos terminar haciendo un juego perverso de, digamos, instrumentalizar todo este tema de memoria histórica y quitarle todo el peso que se requiere para contribuir a generar, digamos, una gran masa de opinión favorable alrededor de cómo construir todo este tema de memoria, pero para que la memoria sirva para reconstruirnos como sociedad. Lo digo por lo siguiente. Desde los temas de derechos humanos en centros educativos, inclusive se sacaron decretos alrededor de trabajar el tema de sexualidad en los centros educativos, termina convirtiéndose, digamos, en un elemento más que inclusive se lo dejan a un docente, que es el docente encargado de democracia o el docente encargado de historia, para que haga el trabajo. O sea, se le resta totalmente la importancia del proceso. O le dan a la profesora que es la encargada de las ciencias sociales, que son las encargadas de los eventos, para que realice una cantidad de eventos en fechas conmemorativas, y con eso aparentemente ya se está haciendo el trabajo. Yo pienso que la estrategia fuerte en estos momentos, ojalá si se pudiera hacer de los mismos centros educativos, con maestros y maestras que tengan voluntades, es intentar
generar una reflexión con el cuerpo docente y con el cuerpo administrativo inicialmente que lleve a sensibilizar frente al tema. ¿Cuál realmente, o sea, es partir también de esas, digamos, condiciones específicas que tienen los centros educativos? Porque es que hoy los centros educativos tienen unos altos niveles de violencia interna. Y muchos centros educativos que hacen parte de sectores populares, en zonas urbanas, en sectores rurales, tienen lamentablemente uno de los, digamos, de los flagelos efectos de dinámicas del conflicto interno que tiene que ver con microtráficos. Y lo estamos viendo en las ciudades, pero lo estamos viendo también en las zonas rurales. Ahí hay un elemento y estamos viendo violencia de género al interior de los centros educativos. Estamos viendo realmente cómo de alguna u otra manera hay dinámicas en el relacionamiento de los centros educativos que no permiten avanzar en propuestas armoniosas. Pero ahí tenemos que empezar con ese tema de la sensibilidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos esta reflexión y que esa reflexión llegue al proyecto educativo institucional? ¿Cómo realmente la propuesta puede ser parte estratégica de ese proyecto educativo institucional? Y una propuesta que sea parte estratégica que me va a llevar a que todo el cuerpo docente necesariamente pueda mirar la asignatura, la disciplina con la que trabaja y pueda interpelarla desde el tema de cómo realmente se afectó esto desde la violencia y cómo realmente podemos avanzar a reconstruirlo. Y eso necesariamente pasaría porque lo analizáramos desde todas las asignaturas. Entonces yo no creería que sería simplemente, y yo eso lo respeto porque me parece interesante, además es una conquista y donde se abre una ventana hay que tenerla, el tema que a veces se pide en algunos centros, el tema de la Cátedra de la Paz, o el tema de quién me va a dar la charla, y el tema de... No, debe ser una propuesta que ojalá hubiesen colegios pilotos también, yo sé que hay algunos haciéndolo, que digan, bueno, es que vamos a entrar en una propuesta real, construirnos en el marco de una apuesta de generar condiciones para avanzar en la construcción de paz desde el centro educativo. Y desde el centro educativo, obvio, teniendo en cuenta los estamentos que forman parte de ese centro educativo. Entonces, esta comunidad más cercana que tengo alrededor, ¿cómo la afecto? Pero también eso pasa porque si yo puedo sensibilizar, si los docentes tienen el nivel de sensibilización que se requiere, entonces los docentes van a poder sensibilizar a los estudiantes. Entonces los docentes van a poder sensibilizar a los padres de familia. Los padres de familia forman parte de las comunidades que tenemos alrededor. Ahí hay un trabajo, digamos, que puede ayudar significativamente, que además empieza a mirar que no es una paz desde el discurso, no es una paz desde los académicos, o no es esa paz que tiene unas estrategias de alianza entre opositores, sino que es una propuesta que también hace parte de mi vida. O sea, cómo realmente contribuyo a que eso sea parte también de un eje que me va articulando a esta sociedad que requiere también unas transformaciones, a unos estudiantes que deben salir a la universidad también con unos valores para fortalecer esa universidad también desde esa mirada. En ese sentido, yo creo que también tenemos que pensarnos una serie de alianzas, inclusive desde lo que estamos haciendo al interior, pero una serie de alianzas con otros docentes, una serie de alianzas con ese trabajo que se hacen desde académicos en las universidades y con las instituciones que están trabajando esta propuesta, para que de todas maneras, como quien dice, podamos ir avanzando desde diferentes orillas, podamos ir avanzando en una propuesta común. Sí, lo que plantean mis dos compañeras es muy preciso, ¿no? Inicialmente hay unos retos muy grandes en la escuela, que es mitigar esas violencias estructurales que son focos de otras violencias,
cómo los desplazamientos de comunidades llegaron a ciudades y esto tiene unos actores que tienen que empezar, y he visto experiencias muy interesantes, no solo el ejercicio de la revictimización, pero le ha permitido a las comunidades alrededor, como lo planteaba Audes, puedan generarse unos procesos pedagógicos profundos en el hecho de establecer las historias de vida de quienes estuvieron inmersos en el conflicto, y hay que empezar, digamos, a fortalecer estos procesos, donde se logre, digamos, de una memoria y no un ejercicio como lo quieren establecer desde el establecimiento y especialmente dentro de este gobierno, que que la historia del statu quo no se toque, que los villanos sigan siendo las FARC y las guerrillas, que simplemente son unos amotinados violentos que intentaron y que intentan no permitir el progreso del país. Entonces, porque a parecer algo que nos mostraba el accionar político, la cultura política colombiana, diría, no, es que eso estaba lleno de capitalistas, de gente emprendedora, pero lo que nos ha mostrado la crisis del coronavirus es que simplemente somos asalariados, muchas personas no pueden vivir más de un mes con sus ahorros porque no logran configurarlos. Entonces, hay unos retos muy grandes en la escuela, digamos, el sensibilizar. Nosotros desde el Instituto de Paz, desde el IPASUD, estamos haciendo un análisis de lo que es la Cátedra de Paz en los colegios del distrito, y nos hemos encontrado con una gran falencia, ¿no? Que como lo planteaba Audes, se vuelve un ejercicio historiográfico donde lo implantan, pero las otras materias no están involucradas en esto, que tendría que ser un ejercicio transversal en el hecho de que el arte sea promotor de un proceso catártico de reconciliación, de reconocimiento del otro, para que dentro de estos micro sociales establece esos que promueven la violencia y cómo empezar a mitigarlos, sin que mis acciones de hecho como manera o estrategia para controvertir al otro y el establecimiento. Entonces, hay grandes retos, tienen muchas debilidades, digamos, la implementación de la Cátedra de Paz y de los procesos de reconciliación en los espacios educativos. No hay empatía, creo que estamos en un momento de polarización y de radicalización muy grande que nos está llevando, digamos, a unos estadios de violencia primogénea que pueden, si no se evalúan y si no se, digamos, resuelven y si no se analizan de forma profunda, van a ser focos de violencia en el futuro. Sí, yo quisiera complementar un poco frente a esta pregunta sobre la educación, porque es una pregunta bastante compleja. Y es una pregunta bastante compleja porque en las universidades, tanto en las universidades, en los colegios, en las universidades con los chicos más grandes, con los que están ya desde primer semestre en adelante, enseñarlos que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho un buen trabajo y decir que, bueno, se han ido recopilando, pero es que hay veces, si yo muestro los muertos de la FARC, los que son simpatizantes de los grupos de derecha, de izquierda, dicen que esos no eran así. Y si es al contrario, entonces si los muertos los pusieron las autodefensas, eso sí era así. Entonces, y claro, entonces me amarro yo a una pasión y a la veracidad de los datos que estudian nos va también de saber tener una educación menos desde la pasión y más desde la razón. O sea, hacer uso de lo bello de la ilustración y centrarnos un momento y decir, un momentico, desde qué punto de vista estoy viendo yo las cosas, para aceptar los datos, para aceptar puntos de investigación, para aceptar que las mayores masacres, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, si no las habían cometido las autodefensas, pero esos eran buenos muertos, pero también para los chicos que son partidarios de lo que fue en algún momento la FARC, si la ponencia o si se está mostrando un documental sobre los muertos que puso la FARC, eso está mal hecho, porque eso sí era en el marco de la guerra y era en el deber, y quitar un poco esa pasión, y eso también es un reto desde la más tierna infancia, que se logre entender como país una educación en los territorios y también desde los territorios, desde cómo se vivió en cada uno de estos lugares, desde los momentos más tempranos de la educación. Hay que hacer apuestas a que podamos quitarle la pasión a nuestra memoria y poder transmitir que nuestros ejercicios de investigación sean lo más severos posibles y lo más, por decirlo, lo más densos y rigurosos
para que cuando esta información pase con datos, pase con las verdades y no con nuestros ojos de la pasión, que muchas veces, también a veces como docentes, perdemos la cabeza. Como cada uno que puede leer en clase habla mal de Uribe, y habrá el profesor que cada vez que puede en clase habla mal de el político que no le simpatiza de izquierda, y son cosas que también es mejor quitarle, es una apuesta también a quitarle más la pasión y hacer que las instituciones educativas se fortalezcan más en la veracidad de los datos, en que hay instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, como la Comisión de la Verdad, que van recopilando datos que son valederos. Frente al tema de salud mental de los excombatientes muy particular, yo participé durante un tiempo en estos procesos, y puedo decir que sobre todo en las primeras desmovilizaciones que hubo sobre cuando existió la Alta Consejería para la Reintegración, hubo una gran apuesta por la salud mental. Muchos desmovilizados realmente vinieron, ellos no se les entregaba apoyo, y esto es siempre importante socializarlo. Estas personas no recibían apoyo si no asistían a los programas psicosociales. Muchas veces se decía, es que llegan y reciben. Esto estaba completamente amarrado. Tanto es así que también hay que reconocer la falencia. Hubo mucha gente, como bien se sabe, que nunca perteneció al conflicto, que jamás estuvo en el frente de batalla, pero que dentro de los estudios comunitarios, pues como dice la gente, se les llamaba los tapahuecos. Chicos de las ciudades que no, y que bueno, se metieron dentro del proceso de movilización. A veces sencillamente tenían problemas no sencillamente, a veces sus problemas eran completamente otros. Era el problema de la pobreza, pero que al entrar al proceso de reintegración terminaban gozando de unos beneficios que les terminaron dando a veces educación, la posibilidad de montar un negocio que de otra manera el Estado no se los hubiera ofrecido. Y es importante, sobre todo en este momento, el papel que están jugando los estados. Nos damos cuenta que en este momento el gran salvador de toda esa clase, que a veces salía y decía yo no marcho, yo produzco, a veces no tiene con qué producir. O sea, el Estado ahora es el que tiene que mostrarse fuerte y como debe de hacer presencia frente a todos en esta situación. Aquí hay otra pregunta que nos hace Rosario, que es como para ir cerrando, un comentario, perdón. Hay que articular el proceso de construir con las víctimas del conflicto, hacer procesos de memoria desde una construcción de la educación popular, para que se entienda qué pasó, por qué, y las víctimas son docentes potenciales. Creo que con esa pregunta podemos cerrar, y es, ¿qué pueden enseñarnos las víctimas en tiempos de pandemia? No sé quién empieza. Audes, Gilma. ¿Quién empieza? Bueno, si quieres empiezo yo. Sí, es que Gilma tenía el micrófono apagado. Ah. Estaba diciendo sí. Bueno, yo comparto algunas cosas que tú dices, Diego, y otras no, pero bueno, nos quedamos todo el día aquí en eso. Y bueno, esto es lo importante, de que podamos discutir en medio de la diversidad, ¿no? Y para eso la universidad también debe ser ese espacio, ¿sí? Ojalá podamos llegar a esos escenarios, ¿no? Que nos enriquezcan a todos. Pues yo creo que la pregunta dice, ¿qué nos enseñan las víctimas? No a resistir. Este país, si nos damos cuenta, justamente Rosario, hace unos días me mandó un informe de Nueces muy importante, que nos manifestaba que hay aproximadamente casi 8.900.000 víctimas registradas en la unidad. Y un 7.900.000 son por desplazamiento forzado, y hay otros hechos victimizantes que, bueno, no voy a mencionar uno por uno acá. Y hay víctimas directas e indirectas. Por ejemplo, nosotros también en la Universidad del Atlántico somos víctimas directas del conflicto, y también necesitamos todo ese tipo de acompañamiento, porque no hemos podido superarlo. Sencillamente no lo hemos podido superar porque no hemos llegado a los escenarios de verdad, no ha existido justicia y no ha existido reparación. Entonces, hasta que no se genere eso, pues
la gente sencillamente va a seguir insistiendo y persistiendo en la búsqueda. Las víctimas, y casi podríamos decir que casi la quinta o un quinto de la población colombiana es víctima. ¿Dónde no se ha presentado un hecho victimizante, alguna confrontación armada en este país? Es más, este país debería declararse totalmente la población víctima. Sin embargo, también se han generado escenarios para revictimizar. Muchas veces las víctimas han cooperado mucho en este tipo de diagnósticos académicos que contribuyen lo decía Wilson ahora, a recopilar información y poder dar a conocer los hechos. Pero también se empieza a revictimizar cuando hoy ni siquiera es posible, después de tantos años, se le haya podido brindar una reparación a millones de víctimas que aún tiene el conflicto. Y no estoy hablando de esta época ahora del proceso entre un solo grupo pues armado que es la FARC, porque hoy también hay una insistencia en la mesa de negociación a futura con el ELN a retomar los diálogos porque es importante. Vendrán otros procesos también, me imagino. Sin embargo, hay víctimas que no han sido reparados y hay procesos que no han generado ni siquiera ningún tipo de resultado. Entonces hay muchas víctimas que viven en anonimato, con condiciones precarias. Podría incluso, cuando tú llegas a cualquier tipo de escenario de comunidades, encuentras que la gente entra en un acto hasta ahí, han convertido que la gente pierda su dignidad, ¿cierto? Entonces, ha sido especialmente que nos pueden enseñar las víctimas resistencia. Este es un país que estamos en mora fundamentalmente de generar unas políticas de reparación, que puedan existir unas investigaciones reales, se le pueda brindar esa verdad que tanta exigencia tiene el pueblo colombiano y que incluso hay víctimas, voy a volver a repetirlo, en el proceso que se dio del plebiscito, que apostaron más al ejercicio de construcción de paz. Y las víctimas son más fáciles de generar procesos de reconciliación. Hemos estado en escenarios y en lugares donde ha vivido realmente la crueldad de la guerra y la gente es tan desprendida y no quiere y sabe las consecuencias de la guerra, pero los que de otra manera estamos en otros escenarios, quizás desde la academia, quizás en los pasillos de los centros educativos, que odiamos a los muertos, pero promovemos la guerra y empezamos a generar también un sinnúmero de multiplicar odios, porque también venimos generando odios. Hay gente que muchas veces no sabe qué ocurrió en ciertos lugares y uno le pregunta, ven acá, ¿y tú por qué sabes esto? No, a mí me contó no sé quién. Y uno pregunta, ¿pero por qué hablas con tanto odio de un hecho donde tú nunca participaste? Entonces, hoy creo que lo digo así de manera un poco menos abstracta, sin tanta teoría frente al tema de eso, porque las víctimas requieren un trato diferente. Necesitan recuperar la dignidad, necesitan que no sea ni se mantenga todavía ese escenario de mendicidad que se nos ha venido. Se nos ha venido porque yo también soy víctima del conflicto, ¿cierto? Y como víctima del conflicto, lo único que exijo es verdad. Y exijo que se sepa qué fue lo que ocurrió y que exista justicia y que no se vuelvan a repetir los hechos. Sin embargo, esa persistencia ha generado también, y aprovechamos que lo decías tú, habitualmente se ha convertido en una conmemoración de un día de las víctimas el 9, pues hoy con la pandemia y con todo lo que se ha generado no se ha podido hacer, pero este mes de abril, pues en los escenarios donde nosotros nos movemos, porque en todo el país se han hecho actividades virtuales, creo que de reconocimiento importante a algún tipo de situaciones para destacar sobre que las víctimas han estado jugando un papel importante. Entonces, yo me recojo en decir que las víctimas nos han enseñado un tema de resistencia, de paciencia, pero también un tema fundamental de apertura, de respeto y de búsqueda de reconciliación, que ni siquiera algunos que han sido víctimas no tan cercanos siguen multiplicando odios y siguen también generando espacios violentos
no han querido también darle ese paso, porque creo que la guerra sigue siendo un negocio importante. Mantener odios también genera adeptos y un sinnúmero de circunstancias. Esto sin decir, porque ya me imagino que estamos claudicando frente al tema de resistencia. Yo no creo eso, sino hoy creo que hay otras dinámicas y hay que apostarle, porque la paz no puede ser simplemente un discurso. Hoy la paz tenemos que entender que la construcción de paz no se hace con el amigo, ni con el camarada mío, ni con la amiguita mía que tengo el tema de feminismo. La paz se hace con el enemigo, con el que tengo la confrontación. Y si no soy capaz de generar esos espacios de discusión con altura, a través del diálogo, pues simplemente lo que soy es un reproductor y un transmisor de un discurso. Yo diría que las víctimas son la constancia que el pasado sí existió. Ahorita el gran reto de la sociedad, como lo dice Gilma, es reconocerlas, generar los procesos de apoyo psicológico que está obligado el Estado a acompañarlas, porque si no es así estaremos abocados a que estas víctimas se pueden volver en victimarios, ¿no? También nos enseñan de alguna manera la capacidad de resiliencia que tiene este país, que es capaz de reinventarse y salir adelante, pero sobre ese hecho es vital que el Estado y la sociedad colombiana los rodee, los acompañe y les haga una contención, porque si no es así, simplemente no habremos aprendido nada y estamos a esas puertas de un nuevo conflicto y simplemente no llegaremos a tener un proceso de reconciliación y una paz duradera en nuestro país. Creo que Audes no está por aquí. Sí, ya estoy aquí. Ya volví. Se me desconectó. Esto es causa también de esa pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que esa pregunta cuando la vi me parecía sumamente interesante de qué nos pueden enseñar las víctimas, porque si hay personas, colectivos, de los que tenemos mucho que aprender es precisamente de las personas que han sido víctimas de este conflicto armado, de la nobleza, de la capacidad de poder hacer un alto en el momento en que lo necesitan, y ahí me uno a lo que decía Gilma, donde mayormente se votó por el plebiscito o en lugares donde el conflicto armado fue realmente crudo. Y las víctimas que sufrieron fuertemente este conflicto, fueron las primeras que empezaron a decir es necesario que avancemos hacia un proceso de construcción de paz. Ahí veías tú que de todas maneras había una capacidad para desestructurar esos odios que a veces se incuban en otros lugares. Entonces ahí hay un elemento que me parece interesante, porque es que tú te preguntas, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para reconciliar? Oye, es que ha sido tan duro, es que ha sido tan horrible lo que pasó, y es que aquel sector al que yo estoy cuestionando, ¿cómo le perdono realmente eso? Si eso va en contra de todos los principios que deberíamos tener como sociedad para poder vivir armónicamente. Entonces, yo no le puedo perdonar eso. Mientras que las víctimas de verdad, te dicen, no, es que nosotros tenemos que seguir avanzando. Entonces, hay una capacidad de resiliencia, hay una capacidad de resistencia, de insistencia, de persistencia, que me parece que es necesario. Muchas veces en estos procesos algunos nos desmoronamos en los primeros intentos, y cuando tú encuentras mujeres que dicen tengo 20 años, 25 años, hombres también, de estar buscando a mi hijo, de saber la verdad, y aquí estoy, y voy a seguir hasta que muera. Ahí tienes una lección tremendísima. Sin mayores discursos, sin mayores teorías,
tienes una lección de vida ahí. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje que es supremamente interesante. Yo quiero comentar una anécdota, me gustan mucho las anécdotas. Es que me pongo a mirar, ahorita que estoy en todo este tema de teletrabajo, y escucho a algunas personas que están en sus casas en unos estados lamentables, verdaderamente lamentables, porque el encierro también produce unas situaciones que definitivamente pueden llegar a tocar mucho tu salud mental. Pero yo me pregunto, y algunas víctimas de una chica que vivieron durante tanto tiempo escondida en algunos lugares para evitar que le quitaran su vida, que de pronto tuvieron que caminar trechos tan largos, inclusive durante semanas, para llegar a espacios donde se pudieran salvar. Y esas víctimas siguieron sus caminos y siguieron andando, y hoy ante una situación como la que tenemos prácticamente, es una situación de cuidado, es una situación en la que tenemos que salvaguardarnos nuestras vidas, tenemos que, mejor dicho, hacer toda una serie de estrategias que nos permitan continuar las dinámicas, pero no es ni la milésima parte de lo que han sufrido un sinnúmero de víctimas de este país. Y ante esa situación parece ser que todo lo echáramos atrás en lugar de empezar a hacer esto que hacen las víctimas. ¿Cómo vuelven nuevamente a reinventarse? Ahí está el dolor, no lo han dejado, el dolor está, pero siguen construyendo, siguen haciendo sus procesos, siguen incidiendo donde tienen que incidir, si tienen que ir a nivel nacional, si tienen que ir a nivel internacional. O sea, me refiero a que realmente, si vamos a analizar qué nos pueden enseñar las víctimas, nos pueden enseñar hasta la forma de cómo relacionarnos entre diferentes, porque muchas de estas víctimas durante mucho tiempo les tocó convivir con esos diferentes. Muchas de esas víctimas a veces uno no lo entiende. O sea, yo recuerdo una vez que me decía una mujer de una zona de Córdoba, me decía, no es que mira, es que mis muchachos han trabajado con él, y él, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que él es, pero de todas maneras él está en la zona donde yo vivo. Yo tengo que salir y tengo que pasar por la tierra de él, entonces yo tengo que armar una estrategia para poder sobrevivir. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para empezar también a entenderte desde donde estás y a entender también que necesariamente hay que avanzar en este momento en temas de coexistencia? ¿Cómo hago yo en universidades donde hay tantos conflictos de interés interno, donde hay actores enfrentados y hay un silencio, una convivencia aparente, ¿ya? Y cada uno sigue su vida, y ahí están una cantidad de víctimas que también están siguiendo su vida? Pero ¿cómo hacemos los que supuestamente lideramos procesos organizativos, movimientos, para entender que salir de esa situación en esa universidad requiere que desde cada uno de esos actores que estamos ahí empecemos realmente a pensarnos seriamente en una coexistencia? En una coexistencia, obviamente, que no que pasó, en una coexistencia que no anula la situación, pero que necesariamente tiene que pensarse en cómo nos encontramos con aquellos para direccionar, porque de lo contrario vamos a acabar con lo poco que tenemos. Entonces yo creo que hay unas lógicas que, en el sentido, digamos, de muchas veces de apuestas políticas, estratégicas, no tiene coherencia, pero que para el poder vivir en un sitio determinado, en un territorio determinado, necesariamente tienes que hacerlo. Y eso te lo enseñan las víctimas.
y desde afuera los cuestionamos. Yo particularmente hace muchos años, antes de tener algunas experiencias, no lo entendía, pero cuando tú te acercas, entonces sí lo entiendes. Esa es una enseñanza que te quedó ahí con las víctimas. Las víctimas hoy te pueden dar cátedra de todo este tema de convivencia, de todo este tema de historia, ¿ya? De todo lo que tú tienes que ver en materia de cómo sobrevives en lugares diferentes después de un desarraigo total. A mí me parece que no, mejor dicho, hay que escribir sobre todo eso. Me parece muy bueno la pregunta, toda esta enseñanza que podemos obtener de quienes han sido, decía Gilma, que podemos decir que muchos hemos sido víctimas, pero hay quienes han sufrido más fuerte el conflicto armado en su carne, en su cuerpo, en su familia, en su comunidad. Y ahí están las enseñanzas como para recoger. Bueno, vamos primero. Las víctimas en su sensación de orfandad, de sentirse solos, cuando uno se siente desamparado, creo que es una sensación que se está multiplicando ahora, y la enseñanza de comprometerse, de aferrarse a las buenas cosas, de aferrarse a los buenos recuerdos y de creer que siempre puede haber algo mejor, es una de las cosas fundamentales de la resiliencia y de las que tienen las víctimas para enseñarnos. Quisiéramos dar las gracias a Wilson, Audes, Gilma por la participación el día de hoy. A todos los asistentes, a todas las personas que estuvieron participando, enviando sus preguntas, escuchando atentamente, y creo que también desde la Universidad de la Distrital lograron transmitir. Entonces, sí, están transmitiendo. Diego, no están todos, porque si hay que decir que yo también soy invitada, pero dentro del invitado estaba el gobierno nacional, pero no llegó, ¿no? Sí, presumimos que se le presentó algún inconveniente. Sí, justamente la persona que estaba invitada de presidencia no pudo asistir porque le colocaron una reunión ahora a última hora y fue imposible por su participación. Pero prometido es en volver a generar otros espacios donde puedan participar. Bien. Yo quiero agradecerte la invitación. Creo que es un escenario que nace. Audes, creo que este escenario es importante aprovechar ahora en el tema no solo de la cuarentena, sino que pudiéramos fortalecer, creo que una alianza estratégica fundamental de la universidad con la comisión. Y también agradecerle a Wilson, al instituto siempre ha estado. Yo creo que esta alianza puede ser muy interesante. Yo me voy como emocionada de que se pueda generar otros espacios. Sabemos que hoy hay 4.000 eventos. Yo estoy intentando, quiero entrar como a 5 que hay de mujeres también en el interior del departamento sobre temas de violencia. Y hay otros fundamentales también sobre defendamos la paz interesantes. Entonces creería que el ejercicio de hoy fue sumamente gratificante, encontrarnos y también poder conversar un tema que está al orden del día, como es la construcción de paz. Independientemente de la pandemia, insisto, hay que ponerse el overall para seguir fortaleciendo los escenarios, para defender la paz en todos los espacios que puedan, porque no es retroceder nuevamente a la guerra, y este país no soporta seguir inmerso en la confrontación armada. Entonces yo quiero agradecerle a Wilson, yo agradezco también a Andrés, a Diego, a Auden, que nos podamos ver en otra oportunidad también para poder fortalecer esta alianza. Creo que hay unas iniciativas muy buenas, Diego, que sería importante concretar en este escenario y seguir promoviendo este tipo de iniciativas. Creo que también quedó grabado para los chicos de la universidad, el cual tú está pasando en vivo, que estoy viendo por Facebook también. Entonces, muchas gracias, y pues a la orden en cualquier tipo de situaciones que nosotros podamos contribuir para la construcción de paz, vamos a estar 100%.
Bueno, muchas gracias. Fue un placer. Gracias a la Universidad del Atlántico y pues, desde la Universidad Distrital esperemos que estos procesos se sigan fortaleciendo y se sigan repitiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, aquí estoy. Muchísimas gracias.